Bien, para terminar vamos a desarrollar el último ejercicio que les había propuesto. Obviamente este es un ejercicio opcional. Y el ejercicio C, lo que nos dice es que queremos una función que determine si una cadena es un palíndromo o no. Em, bien, entonces vamos a dirigirnos a Collaboratory y vamos a crear en un bloque de código obviamente esta función. Podríamos bien crear em, la función directamente, es decir, crear la función palíndromo dada una palabra o dada una cadena. Decíamos si es palíndromo o no, pero ya que estamos, ya que hemos visto en cada inciso esta metodología, es decir, volcarnos directamente a la función, yo les voy a mostrar otra forma de solucionarlos. No siempre es bueno comenzar a volcarnos a las funciones directamente. A veces es bueno tratar de implementar código y luego adaptar ese código a la programación funcional, justamente, a la programación modular. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista inverso. Vamos a comenzar resolviendo el problema de manera procedural o estructurada, como veníamos hasta ahora, y luego vamos a adaptarlo a funciones. Entonces, eh, vamos a comenzar a suponer, vamos a comenzar a poner el algoritmo. Entonces tenemos la palabra o la cadena ingresada, obviamente es lo mismo para nosotros. Vamos a hacer un input, es decir, van a ingresar la palabra. Y luego, esto lo habíamos visto en pseudocódigo, decíamos que si la invertida de la palabra era, disculpen, esto es doble igual, era exactamente igual a la palabra original, es decir, decimos que un palíndromo, que una palabra es un palíndromo si se lee igual al derecho y al revés. Es decir, que invertida una palabra es exactamente igual a la palabra original, a la palabra sin invertir. Entonces, ese era el criterio que tomábamos. Si la invertida es igual a la palabra original, entonces decíamos que es un palíndromo. Entonces, yo en mi caso voy a decir print de es un palíndromo. Voy a copiar esto de aquí. Y en caso contrario, es decir, que la invertida no es igual a la palabra, entonces, diríamos lógicamente que no es un palíndromo. Perfecto. No es un palíndromo. Bien. Entonces, obviamente acá vamos a tener un error. Concretamente aquí. Eh, disculpen. Aquí nos dice obviamente que no es un palíndromo. Eh, de hecho, voy a volver a ejecutar este código. Disculpen. Acá. Voy a volver a ejecutar. A ver, me sigue diciendo que no es un palíndromo. Sabemos que esto sí lo es, ¿no? Esto es porque, bueno, yo tenía basura de memoria, porque ya he utilizado este código antes, y está guardando la última referencia de la palabra invertida. Pero antes de esto tenemos que tomar en cuenta una cosa. Esto es falso, aunque en sí es un palíndromo, y esto es falso, o sea, este mensaje está funcionando mal porque concretamente nunca dijimos cómo es la invertida. Es decir, nunca invertimos la palabra, nunca creamos la palabra invertida. Entonces, eh, ese trabajo en concreto podría ser una función, ya sea predefinida o que nosotros la hagamos. eh, pero en mi caso en particular voy a hacerlo paso a paso, como hemos dicho. Y vamos a decir que la invertida es igual a una cadena vacía, y ya van a ver el por qué. Y lo que vamos a hacer es recorrer la palabra. Vamos a recorrerla carácter a carácter. Entonces, para cada carácter en la palabra que nos han ingresado,
¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la invertida es igual a la invertida más el carácter. Y ahora vamos a probar. Antes de eso voy a printear la invertida. Invertida con B. Volver a ejecutar para que lo puedan ver un poco más gráficamente. Como ven, Neuquén ahora sí es un palíndromo. Entonces vamos a verlo con otro ejemplo. Luis, por ejemplo. Luis no es un palíndromo, pero me sigue diciendo que es un palíndromo. ¿Y por qué está pasando esto? Lo que está ocurriendo aquí es que en cada iteración de palabra, o sea, en este caso de Luis, yo estoy tomando un carácter. Entonces, para Luis yo estoy tomando la L en primera instancia. ¿Y qué estoy diciendo? Como dijimos, la invertida es vacío. Entonces, yo tengo vacío, yo tengo el vacío y le agrego la L. Luego termino esa iteración y vuelvo acá y digo, ahora tengo la L, ¿no? En mi invertida. A esta L yo le agrego el siguiente carácter, es decir, la U, el siguiente carácter de mi palabra. Entonces, yo le agrego ese valor. Entonces, para la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener LU y yo le voy a agregar un nuevo carácter. El siguiente carácter de mi palabra es la I. Y así yo voy a agregar otro carácter. Entonces, de esta manera, yo voy a terminar de agregar cada carácter de mi palabra y finalmente voy a tener la invertida. Pero obviamente no está invertida. La agregamos una detrás de otra los elementos. Entonces, algo bueno de la concatenación en cadenas es que no necesitamos poner en ese orden los atributos, es decir, las variables. Nosotros si queremos podemos concatenar primero el carácter y luego la invertida. Entonces, para que vean el paso a paso, voy a hacer un print de invertida aquí. Vamos a verlo. Vamos a ingresar Luis otra vez. Entonces, como ven, al principio esta línea que está vacía acá corresponde a esto, o sea, cadena vacía. Es decir, cadena de texto sin ningún carácter adentro. Y es lo primero que nos muestra, ¿no? O sea, la primera vez que ingresamos, la cadena invertida está vacía, no tiene ningún carácter. ¿Qué ha hecho en esa primera vuelta? Agregó la L, como habíamos visto. Pero esta vez no la va a agregar al frente, es decir, no la va a concatenar a la derecha, al final. La va a concatenar al inicio, porque decimos que el carácter va primero y luego va la invertida. Entonces, concatena luego al inicio y ahora mi invertida es UL. Luego, a la siguiente vuelta, voy a poner el carácter. Ya hemos puesto L, ya hemos puesto U. Ahora nos queda I. Ponemos I al principio de la invertida. Y luego ponemos UL al final. Entonces, el resultado es I UL. Después, ponemos. Luego, vamos por la S. Lo concatenamos al inicio y al final ponemos la invertida en la instancia anterior. Tenemos S más IUL, o sea, tenemos IUL. Y como vemos, cuando vamos a comparar, obviamente, esta cadena acá, lógicamente, no es igual a esta cadena de acá. Entonces, no son iguales la invertida con la palabra original y vemos que no es un palíndromo. Como ven, de esa manera es más visible. Yo recomiendo que si quieren saber qué pasa de por medio en sus bucles, traten de poner estos mensajitos, estos prints, para ver cómo es que va modificándose. Si no, pueden debuguear su código. Eso también creo que sería lo mejor. Pero bien. Entonces vemos que Luis no es un palíndromo, lógicamente. Ahora si probamos con uno que sí, que es Neuquén, por ejemplo, vemos que sí es un palíndromo. Entonces ya tenemos la lógica implementada. Podemos saber cuándo una palabra es un palíndromo y cuándo no lo es. Entonces, lo único que nos queda verdaderamente es implementar la función. Y lo que vamos a hacer es definir
palíndromo de una cadena. Otra vez pueden llamarlo palabra, esto si quieren, el nombre lo eligen ustedes. Entonces el parámetro que nos llega es la palabra que vamos a invertir y que vamos a verificar, y lo que vamos a hacer es justamente esto de aquí. Creamos la invertida, creamos la invertida, luego en este caso ya no es palabra, a ver, podemos usar la misma, ¿está? Invertir todo, y al final devolver si es o no es palíndromo, es decir, otra vez son dos posibles resultados, por lo tanto debería ser un valor booleano. Entonces, si la invertida es igual a palabra, entonces return true, else, disculpen los dos puntos, me faltan, return false. Si la invertida igual a la palabra original, es verdadero, es un palíndromo, si no es falso, no es un palíndromo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es invocarla nada más. Vamos a decir si palíndromo palabra, y esto se puede hacer, nosotros podemos usar parámetros como, disculpen, parámetros, podemos usar funciones que retornen valores booleanos como condición. Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente cómo es que leemos o cómo es que interpretamos esta consigna. Es así, es si la palabra, la variable sería palabra lógicamente, es decir, cuando nos referimos a palabra nos referimos al parámetro, ¿no? El parámetro palabra, ¿no? Es un palíndromo. ¿Cómo sabemos que es un palíndromo? Porque invocamos a la función palíndromo. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un palíndromo, es decir, el valor que nos devuelve palíndromo es true, es verdadero, entonces printeamos es un palíndromo. Si nos devuelve falso, es decir, por el caso del no, entonces printeamos no es un palíndromo. Vamos a ejecutar, vamos a hacer una última prueba. Como vemos, Neuquén sí es un palíndromo, solamente que ahora lo ejecutamos con una función y no de manera secuencial. Vamos a ver Salta, por ejemplo. A ver Luis, que era el ejemplo que estábamos usando. Como vemos, no es un palíndromo. Salta no es un palíndromo. Y así para cualquier palabra que ingrese, ¿no? Entonces, con esto resuelven el ejercicio C. Y otra vez, seguramente hay más de una manera de resolverlo. En vez de crear su función que invierte, en vez de hacer esto de aquí, hay tal vez alguna función en la librería de las cadenas. Es decir, hay una función en string que justamente nos permite invertir una cadena. Y bueno, yo los invito otra vez a que intenten ver algo de la bibliografía o se documenten un poco para que este tipo de ejercicio sea más sencillo. Eso sería todo, así que otra vez si tienen dudas me pueden comentar.